En la actualidad, nos encontramos en una época distintiva, marcada por la inmensa difusión de versículos bíblicos sumamente reconocibles. Estas porciones de la Escritura no solo se han grabado en la piel de incontables personas como emblemas de fe, sino que también han conquistado el ámbito digital con una velocidad vertiginosa. Se les cita con pasión desde las tribunas más influyentes y embellecen desde prendas de vestir hasta las innumerables plataformas sociales. Citas como Juan 3, 16, el Salmo 91 o Jeremías 29. Son de inmediato identificables, convertidas en verdaderos lemas de convicción y optimismo. No obstante, ¿qué sucedería si descubriéramos un pasaje escritural que permanece en las profundidades del canon sagrado? Un fragmento que, según el juicio del notable Charles Spurgeon, albergaba una fuerza espiritual tan formidable que podría desestabilizar las entrañas del infierno, sanar al individuo más desolado por las vicisitudes de la vida y reencender el fervor de la creencia en las etapas más oscuras de la existencia humana? Mientras gran parte de los fieles persiguen con ahínco promesas de bonanza material y declaraciones afirmativas, este versículo enigmático ha sido, sorprendentemente, relegado, casi perdido en la amnesia colectiva. No presagia riquezas terrenales ni victorias palpables a primera vista, pero su revelación de la esencia divina es tan sobrecogedora que si se integra y se experimenta plenamente, tiene la capacidad incuestionable de metamorfosear radicalmente la trayectoria vital de cualquier devoto de Cristo. El célebre predicador Charles Spurgeon, cuyo legado doctrinal y espiritual sigue resonando con poder hasta nuestros días, afirmó con contundencia inquebrantable: este texto sagrado no es meramente un bálsamo consolador para el alma afligida. Es una hoja cortante que penetra hasta lo más profundo del espíritu y lo vincula de manera indisoluble con la majestuosidad del Todopoderoso. A pesar de su valor inconmensurable, la dolorosa realidad es que la inmensa mayoría de los creyentes en la actualidad nunca ha tenido la bendición de presenciar una exposición bíblica profunda y desafiante sobre sus verdades fundamentales. Hoy nos sumergiremos con profunda reverencia en la esencia de este versículo, el cual ha permanecido en las sombras para muchos, con el fin de desentrañar por qué es considerado por tantos siervos de Dios, cuya vida fue un faro de luz y de irrefutable verdad, como la expresión más trascendente y poderosa que se halla en todo el canon bíblico. Además, investigaremos la razón primordial por la que las fuerzas del mal, las huestes infernales, se esfuerzan con tanta vehemencia para impedir que los fieles lleguen a conocerlo y comprenderlo en su total magnitud. Si tu deseo sincero es trascender la superficialidad espiritual y conectar con la esencia misma del Altísimo con una profundidad sin precedentes, te exhortamos encarecidamente a que permanezcas con nosotros hasta el desenlace de esta revelación, pues este pasaje, lejos de ser una simple curiosidad textual, podría ser la pieza capital que ha estado ausente en tu camino, la chispa divina que reencienda tu fervor, reavive tu diálogo con lo eterno y forje en ti una santidad inquebrantable que te capacite para toda buena obra. En la generación contemporánea, somos testigos de una dolorosa y lamentable transfiguración. El Evangelio, que por su propia naturaleza intrínseca representa la sublime buena nueva de la salvación redentora, ha sido, por desgracia, desvirtuado hasta el punto de convertirse en una especie de sedante espiritual. El púlpito, que en épocas pasadas se erigía como una fragua ardiente donde la palabra divina era proclamada con el poder de una espada de doble filo, penetrante hasta la médula y radicalmente transformadora, se ha transmutado, lamentablemente, en un mero escenario diseñado primordialmente para la comodidad emocional de las masas. Un espacio donde las verdades profundas y confrontadoras son sistemáticamente reemplazadas por discursos que resultan agradables al oído y que rara vez desafían la conciencia. En lugar de confrontar la esencia del alma con la imperiosa necesidad de un cambio radical y una conversión genuina, se dedica a entretener, en vez de cortar de raíz las impurezas más arraigadas del alma. Se esfuerza por alisar superficialmente las asperezas de la culpa,
ofreciendo un alivio temporal sin verdadera sanación, en lugar de convocar al arrepentimiento genuino que inexorablemente conduce a la vida eterna. Prefiere consolar el pecado, dejando intocada la raíz misma del problema espiritual, lo cual perpetúa una condición de tibieza y compromiso. La amarga consecuencia de esta lamentable deriva es palpable y evidente a la vista de todos aquellos que buscan la verdad. Contemplamos con preocupación iglesias que desbordan de gente, rebosantes de asistentes y actividades, pero, paradójicamente, llenas de corazones que permanecen vacíos de la auténtica presencia divina y de la pasión ardiente por la santidad inmaculada. Observamos ministerios desbordados por un sinfín de actividades y programas, diseñados para la relevancia y el crecimiento numérico, pero tristemente carentes de vidas que hayan experimentado el quebrantamiento genuino, ese humilde y profundo encuentro ante la majestad avasalladora de Dios. Escuchamos a predicadores que dominan con maestría la elocuencia y el arte de la oratoria, pero cuyas palabras, aunque pulcras en su formulación y agradables en su cadencia, no están empapadas de lágrimas de arrepentimiento sincero ni de la compasión desbordante por las almas perdidas que caracterizaba a los siervos de antaño. La llama inextinguible del arrepentimiento, ese fuego purificador que transforma y renueva el alma desde sus cimientos, ha sido lamentablemente intercambiada por el mero fulgor de las luces artificiales, por un espectáculo externo que sustituye la espiritualidad profunda por una experiencia sensorial y por la búsqueda incesante de aplausos y reconocimiento humano. La cruz, símbolo innegociable de entrega incondicional, de sacrificio supremo y de muerte al yo, ha sido tristemente reemplazada por frases de autoayuda, a menudo adornadas con un ligero matiz bíblico que las hace parecer piadosas, que prometen bienestar y éxito sin exigir una transformación radical del carácter ni una vida de discipulado comprometido, diluyendo así la esencia misma del Evangelio de Cristo. Para continuar profundizando en estas verdades esenciales que la Iglesia de hoy parece haber olvidado, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad, un espacio donde la palabra es desmenuzada con honestidad. Si anhelas un crecimiento genuino y deseas conectar con la esencia de la fe, te animamos a explorar y compartir nuestro contenido. No olvides suscríbete a Senderos del Señor y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido que desafiará tu zona de confort espiritual. El príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, solía sentenciar con profunda convicción: el evangelio que no hiere el alma no es el evangelio que salva. Él comprendía con una lucidez profética que la verdadera potencia inherente a la palabra de Dios reside en su capacidad intrínseca de quebrantar antes de restaurar, de exponer las profundidades más recónditas del ser antes de sanar sus heridas más arraigadas, de destruir el ego humano en su raíz misma antes de generar una vida nueva, genuina y trascendente, una vida anclada en la verdad de Cristo. Pero en la actualidad, los pasajes bíblicos que ejercen una confrontación directa y despojan al hombre de su complacencia más cómoda y peligrosa han sido, lamentablemente, relegados al olvido, confinados a los anaqueles del silencio e ignorados sistemáticamente en las predicaciones populares, que a menudo buscan el aplauso y el agrado de las masas por encima de la verdad divina. Estos textos desafiantes, aquellos que revelan la santidad y la justicia de Dios en toda su magnitud, no alcanzan la viralidad en las redes sociales, no garantizan la venta masiva de libros de autoayuda que prometen soluciones fáciles, ni logran mantener a las grandes multitudes entretenidas con discursos complacientes y superficiales. Por esa razón profunda y alarmante, pasajes como el que exploraremos en esta ocasión son sistemáticamente ignorados en la arena pública de la fe, a pesar de ser precisamente aquellos que revelan con mayor nitidez la santidad inquebrantable, la justicia inmaculada y el amor auténtico y transformador de Dios, un amor que exige entrega total. Ese evangelio dulce que se proclama tan profusamente hoy en día es comparable a la aplicación de miel sobre heridas profundas y purulentas. Adormece temporalmente la sensación de dolor, proporcionando un alivio superficial y engañoso, pero en su interior la podredumbre espiritual se agrava,
se extiende silenciosamente y corroe el alma desde sus cimientos, impidiendo la verdadera sanación y un encuentro genuino con el poder liberador de Cristo. La dulzura sin confrontación es una trampa. El Evangelio genuino, el que Cristo mismo proclamó con autoridad divina, y que sus apóstoles difundieron con ardiente pasión y sin compromiso alguno con las comodidades del mundo, era una espada afilada que discernía entre la verdad y el error, un fuego purificador que consumía las impurezas, una confrontación ineludible con la realidad del pecado y la peligrosa tibieza espiritual del corazón humano. Cuando el apóstol Pedro, investido de la unción divina del Espíritu Santo, predicó con poder inusitado en el glorioso día de Pentecostés, como se relata con precisión en el libro de Hechos, capítulo 2, la Escritura Sagrada documenta que los oyentes se compungieron de corazón. Esta expresión, de profunda significación, significa que sus corazones fueron dolorosamente heridos por la verdad revelada, que el Espíritu Santo perforó sus almas con una convicción innegable de pecado y de la necesidad de un Salvador, y fue precisamente en ese quebrantamiento donde nació una fe auténtica y salvadora. Pero cuando se eliminan de la predicación los textos que confrontan el pecado y la hipocresía religiosa, se extingue la obra poderosa del Espíritu Santo, la cual convence de justicia, de juicio y de la necesidad de arrepentimiento verdadero, dejando a las almas en un estado de complacencia que les impide ver su verdadera condición ante el trono divino. Y cuando el Espíritu Divino no ejerce su poder de convicción profundo y transformador, el ser humano permanece espiritualmente inerte, en un estado de estancamiento, incluso si se sienta semana tras semana en el banco de la iglesia, aparentemente formando parte de la congregación y participando en las actividades religiosas. Es por esta razón fundamental que el versículo que estamos a punto de desvelar ha sido silenciado con tanto ahínco, relegado al olvido por aquellos que buscan la comodidad, porque su mensaje no permite que el ego humano sobreviva, no deja absolutamente ningún espacio para la vanidad, la autoexaltación, ni para la complacencia espiritual. Su mensaje es una invitación ineludible y radical a un lugar al que muchos rehuyen desesperadamente, el altar de la entrega total, donde el yo, con todas sus pretensiones y ambiciones, se rinde por completo y sin reservas a la soberana voluntad divina. La iglesia contemporánea, en su afán incesante por lo superficial, por lo que agrada a la carne y por lo que es popular, se ha acostumbrado a escudriñar la Biblia con un marcador en mano, subrayando con entusiasmo las promesas de bendición material y bienestar terrenal, pero rara vez se acerca a ella con lágrimas de arrepentimiento genuino y de quebrantamiento profundo, esenciales para la verdadera transformación del alma. Subraya con euforia las promesas de prosperidad, pero, lamentablemente, ignora con displicencia los mandamientos divinos que exigen obediencia radical, sacrificio y negación de uno mismo, distorsionando así la verdadera esencia del discipulado de Cristo. Aplaude con euforia desmedida los milagros espectaculares y las manifestaciones visibles y ostentosas del poder de Dios, pero olvida con alarmante ligereza el precio inmenso que Cristo pagó en la cruz. Un sacrificio de amor incomprensible, y el sacrificio que exige el discipulado verdadero, que implica cargar la propia cruz y seguirle incondicionalmente. Por eso, este versículo, cargado de una verdad incuestionable y de un poder transformador, permanece oculto para la gran mayoría de los creyentes, porque su mensaje no se alinea con la búsqueda de la comodidad ni con la autoexaltación. En cambio, revela la majestuosa gloria de Dios de una manera que desnuda al hombre de sus pretensiones más arraigadas, quema la máscara de la religiosidad superficial y exige una santidad sin compromisos ni atajos, como estilo de vida intrínseco, una santidad que es el reflejo del carácter de Cristo en el creyente. Cuando Spurgeon, con su voz resonante que conmovía a las multitudes y su espíritu profundamente conmovido por la presencia divina, hablaba de este texto, experimentaba un temblor que no era de miedo o pavor, sino de una profunda reverencia y asombro ante la grandeza del Altísimo.
Sabía que ese versículo contenía el peso inmenso de la eternidad, que no era una promesa de bendiciones terrenales fáciles o de prosperidad garantizada, sino un recordatorio solemne e ineludible de que estamos ante un Dios que es fuego consumidor y al mismo tiempo un refugio eterno y seguro para el alma, que en Él confía y se entrega por completo, sin reservas. Para sumergirte aún más en estas verdades transformadoras que impactan el corazón y conectar con un contenido que desafía, edifica y te impulsa a una relación más profunda con lo divino, te invitamos de todo corazón a unirte a nuestra creciente comunidad de buscadores de la verdad. Si te nutres con mensajes que van más allá de lo superficial, te exhortamos a que no pierdas esta oportunidad. Te esperamos. Suscríbete a Senderos del Señor hoy mismo y no te pierdas ni uno solo de nuestros videos. Mientras muchos anhelan un Dios que sea solo un dispensador de abrazos, de consuelo y de bendiciones materiales, este versículo presenta a un Dios de autoridad inquebrantable, cuya majestad exige respeto reverente, sumisión total y una vida de obediencia a sus preceptos. Mientras se predica a un Cristo que, supuestamente, acepta todo sin condición ni transformación, este pasaje revela a un Señor que, en su amor perfecto e incomprensible, exige una entrega total y sin reservas de todo nuestro ser. No es una dulce invitación a la zona de confort espiritual, a la tibieza o a la vida sin compromisos, sino una convocatoria urgente, radical y sin concesiones a la cruz. El lugar donde el yo muere, para que la vida divina de Cristo nazca y se manifieste en plenitud en el creyente. Y quizás sea precisamente por esta razón fundamental que nunca has tenido la oportunidad de escuchar una predicación profunda y desafiante sobre sus profundas implicaciones, porque este versículo no fue diseñado para hacerte sentir bien en tu estado actual de comodidad o autoengaño, sino para propiciar el verdadero milagro de nacer de nuevo, esa transformación radical que solo el Espíritu Santo puede obrar. La vasta mayoría de los creyentes anhela ardientemente presenciar la gloria de Dios en todo su esplendor, ser testigos de milagros y manifestaciones sobrenaturales, pero son escasos los que están verdaderamente dispuestos a ir al lugar donde esa gloria se manifiesta de manera auténtica, genuina y transformadora. Porque cuando la inmaculada gloria de Dios se revela en su pureza más absoluta, no exalta al hombre en su orgullo, en su autosuficiencia o en sus logros humanos, sino que lo aplasta bajo su peso abrumador, revelando su verdadera insignificancia. No celebra su aparente fuerza o sus capacidades naturales, sino que revela su intrínseca debilidad y su absoluta dependencia del Altísimo. No confirma su supuesta espiritualidad o su religiosidad superficial, sino que expone sin piedad su profunda impureza y su necesidad imperiosa de redención y purificación. Y es precisamente en un escenario de esta naturaleza, en un ambiente de desolación personal, de vulnerabilidad y de revelación de la propia insignificancia y pecado, donde fue pronunciado el que muchos consideran el versículo más potente y transformador de toda la Biblia. Un pasaje que no nació en un fastuoso escenario de luces brillantes y aplausos ensordecedores, ni en medio de cánticos triunfantes y expresiones de júbilo desmedido y superficial. Este versículo nació en un ambiente de desesperación sagrada, de profundo quebrantamiento del alma y de asombro reverente ante la majestuosidad de Dios, donde el profeta, en un encuentro sobrenatural y trascendental, se vio confrontado con una visión tan gloriosa, tan incomprensiblemente santa y pura, que todo aquello que él creía ser, su identidad, su prestigio ganado, su aparente justicia personal, se desvaneció en un instante, reducido a la más absoluta nada. Nos referimos, por supuesto, al sublime y transformador relato de Isaías, en su capítulo 6, cuando el profeta tiene una revelación directa y personal del trono del Altísimo. La Escritura Sagrada declara con una solemnidad impactante que trasciende el tiempo: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo.
Isaías 6, 1. Isaías para ese momento ya era un profeta reconocido y respetado. Poseía un ministerio establecido y con credibilidad. Era portador de la palabra divina y ostentaba una autoridad espiritual innegable entre el pueblo. Sin embargo, hasta aquel instante trascendental de revelación, nunca había contemplado la gloria de Dios en su plenitud avasalladora, en su santidad inmaculada, sin velo alguno que la cubriera. Y cuando esa gloria se manifestó ante sus ojos mortales, Isaías no profirió gritos de euforia descontrolada, no entonó cánticos de victoria triunfantes, no saltó de alegría desmedida, como quizás esperarían algunos hoy en día en los cultos modernos. Por el contrario, su reacción fue de profunda humildad y temor reverente. Cayó postrado en el suelo, gimió con angustia profunda que desgarraba su alma. Se derrumbó completamente, porque esa es precisamente la reacción natural y necesaria que la inmaculada gloria de Dios provoca en el ser humano que aún conserva un ápice de sensibilidad espiritual, de humildad genuina y un temor reverente y santo por lo divino. Con una angustia que desgarraba su alma, el profeta exclamó con una transparencia absoluta: «Ay de mí, que soy muero, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos». Isaías 6, 5. Esta es la declaración que marcó un antes y un después. Para más reflexiones profundas y enseñanzas que tocan el alma y la transforman, te animamos a explorar y compartir nuestro contenido, diseñado para edificarte en la verdad. Si buscas una comunidad que se sumerja en las Escrituras con seriedad y pasión, aquí la encontrarás. No olvides, suscríbete a Senderos del Señor y activa la campana. Así te aseguras de no perderte ninguna de nuestras publicaciones. Precisamente ese, es el versículo que Spurgeon consideraba el más potente de todo el canon sagrado. No porque hable de grandes milagros sobrenaturales o de promesas de prosperidad material, las cuales muchos buscan con afán, sino porque no solo revela quién es Dios en su absoluta y perfecta santidad, sino que también desvela quiénes somos verdaderamente nosotros, en nuestra cruda y despojada realidad, cuando nos encontramos cara a cara ante Él, sin máscaras ni pretensiones. Es crucial observar con la mayor atención que Isaías no pronunció en su angustia: «Soy débil ni soy limitado en mis capacidades». Su clamor fue rotundo, devastador y de una franqueza absoluta: «Soy muerto». El verbo hebreo utilizado en este pasaje transmite la idea de aniquilación completa de su ser, de su identidad humana, como si el profeta estuviera declarando: «He sido deshecho, ya no existo en mi autosuficiencia, mi ser ha sido reducido a la nada más absoluta. No queda absolutamente ningún espacio para la actuación impostada, para la vanidad humana, para la reputación construida con el esfuerzo personal, o para las máscaras religiosas cuando los ojos mortales, por fin, contemplan la santidad inmaculada e indescriptible de la deidad». Este versículo opera como un espejo roto, desmenuzado en innumerables fragmentos ante el alma del profeta, y es precisamente por eso que posee un poder tan inmenso y transformador, porque desgarra sin piedad ni concesiones la ilusión del yo, esa fortaleza de autojustificación y autoengaño que el hombre construye meticulosamente a lo largo de su vida. Nos arranca de la platea pasiva de la religión superficial, donde somos meros espectadores, y nos arroja de rodillas, postrados en una humillación profunda y sincera, ante el trono del Todopoderoso, donde ya no hay lugar para la pretensión. Hace aquello que ninguna predicación moderna, en su afán desesperado de complacer a las masas y de entretener para mantener la asistencia, parece querer hacer: destruye la falsa identidad que el hombre ha construido para sí mismo, esa identidad cimentada en el orgullo y la autosuficiencia, para que de sus ruinas pueda nacer la identidad eterna, la verdadera esencia que Dios ha diseñado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Charles Spurgeon, conmovido hasta las lágrimas en incontables ocasiones,
solía predicar este texto con una pasión incontenible, una fuerza que emanaba de su propia experiencia de quebrantamiento y transformación, inspirando a generaciones a buscar esa misma confrontación. El venerable Spurgeon, con su profunda sabiduría, afirmaba que ningún ser humano está genuinamente preparado para el ministerio divino, para ejercer una fe auténtica que mueva montañas o para habitar en el cielo, hasta que haya experimentado una muerte profunda a sí mismo, aniquilado por completo ante la inmaculada y abrumadora santidad de Dios. Y todo este proceso de preparación espiritual, esta senda dolorosa pero necesaria de humillación y purificación, comienza indefectiblemente con esa poderosa, quebrantada y reveladora declaración de Isaías. «Ay de mí que soy muerto». Este es el versículo más potente de toda la Biblia. No porque diserte sobre milagros extraordinarios o sobre la abundancia de bendiciones materiales, que son importantes, pero no el centro, sino porque es la génesis, el punto de partida ineludible del milagro verdadero y más profundo que el ser humano puede experimentar, el milagro del quebrantamiento del ego. Porque el ser humano solo puede ser grandemente utilizado por Dios, como un vaso idóneo para su propósito, después de haber sido, en un sentido espiritual, destruido por Él, aniquilado en su autosuficiencia, destruido en el orgullo que lo enceguece e impide ver la verdad, en la vanidad que lo consume y lo aparta del propósito divino, en la justicia propia que lo autoengaña y lo aleja de la gracia de Dios, destruido en la carne con sus inclinaciones pecaminosas, sus deseos egoístas y sus pasiones desordenadas, para que pueda vivir plenamente en el Espíritu, guiado por la voluntad divina del Padre, manifestando el carácter de Cristo. La gloria de Dios no es un espectáculo diseñado para el entretenimiento superficial de las masas. No es una mera exhibición de poder para la admiración pasajera o la ovación humana. Es una revelación profunda y transformadora que rompe las estructuras más arraigadas del corazón humano, desnudándolo por completo y sin reservas ante su Creador, revelando su verdadera condición. Fue precisamente esta experiencia de desolación personal, de profunda humillación y de revelación de la santidad divina, lo que vivió Isaías en aquel encuentro divino en el templo, y fue exactamente esta verdad, dolorosa pero liberadora, lo que Spurgeon proclamaba con una convicción inquebrantable a sus congregaciones. Dios no imparte su unción a quien no ha sido previamente quebrantado. No envía a quien no ha sido vencido en su propio ser y en sus propias fuerzas, y no exalta a quien no ha aprendido la lección fundamental de morir a sí mismo para que Cristo viva y se manifieste en él con poder y autoridad. Este es, sin duda, uno de los mayores misterios espirituales, una verdad profunda y paradójica, que la generación actual, seducida por la comodidad, el éxito instantáneo y la gratificación inmediata, parece rechazar con vehemencia y obstinación, creyendo que hay atajos para la verdadera espiritualidad. Sin embargo, esta verdad está intrínsecamente grabada, línea tras línea, no solo en la teología, sino en la vida misma de los grandes profetas de antaño, en el caminar de los apóstoles más prominentes y, de manera suprema y ejemplar, en la propia existencia de Jesucristo, quien se humilló a sí mismo hasta la muerte de cruz. Antes de que Isaías recibiera la orden divina, «Ve y di a este pueblo», una misión de inmensa responsabilidad, tuvo que pronunciar con el alma desgarrada y humillada: «Ay de mí que soy muerto». Antes de que Moisés fuera el instrumento escogido por Dios para liberar a un pueblo entero de la esclavitud y para conducirlo a la tierra prometida, pasó 40 largos años en el desierto, un tiempo de anonimato, de olvido y de soledad, donde su ego fue quebrado y su autosuficiencia aniquilada por completo, preparándolo para el liderazgo. Si este mensaje resuena profundamente en tu espíritu y anhelas una fe más auténtica, más real y menos superficial, el momento de actuar es ahora. No dejes que la inercia te detenga en tu crecimiento espiritual. Te invitamos a dar un paso de fe,
Suscríbete a Senderos del Señor, para unirte a una comunidad que busca la verdad sin filtros ni concesiones. Una comunidad que anhela la profundidad de Dios. Antes de que Pablo, el apóstol de las naciones, escribiera las epístolas que moldearían fundamentalmente la estructura y la doctrina de la Iglesia de todos los tiempos, experimentó 3 días de ceguera total, sin probar alimento ni bebida, un periodo de oscuridad física y de aislamiento que lo llevó a una profunda revelación espiritual, una confrontación con su propio orgullo y pecado. Antes de que Pedro, el impetuoso discípulo, predicara con una unción sobrenatural a 3,000 almas en un solo día, presenció su propia cobardía al negar a Cristo en el momento de la prueba y lloró amargamente. Un quebrantamiento que lo preparó para un poder sin precedentes y una autoridad apostólica genuina. Antes de que David ascendiera al trono de Israel como un rey según el corazón de Dios, fue implacablemente perseguido por Saúl, traicionado por aquellos en quienes confiaba, humillado en diversas circunstancias y forzado a esconderse en cuevas y lugares inhóspitos, forjándose así su carácter. La orden divina, el patrón celestial establecido por Dios, es cristalina, inmutable y no tiene atajos. Primero viene la humillación profunda y sincera, y solo entonces la autoridad espiritual. Primero el altar de la entrega total y sin reservas, y luego el envío divino para una misión trascendente y poderosa. Primero la muerte al yo, a la carne y a las ambiciones personales, y después la resurrección a una vida nueva en Cristo, una vida llena del Espíritu y para la gloria de Dios. Isaías 6:5 no es un mero versículo aislado en la Biblia. Es el instante supremo de la muerte del ego profético, el momento en que un hombre se despoja de sí mismo. Es el momento decisivo en que el profeta deja de ser simplemente un hombre que pronuncia palabras elocuentes para convertirse en un hombre imbuido de la presencia misma de Dios, una diferencia abismal que trasciende lo humano. La diferencia entre ambos estados es abismal. Un abismo insondable para la mente carnal y para la religión superficial que solo busca lo externo. Charles Spurgeon, con su aguda perspicacia espiritual, aseveró con autoridad profética: Dios jamás utilizará grandemente a un hombre antes de herirlo profundamente en su alma, antes de quebrantarlo en su orgullo. Esa es la distinción fundamental y crucial entre el verdadero llamado divino, que emana del trono de Dios, y la autopromoción desmedida que caracteriza a gran parte del panorama religioso contemporáneo, donde el hombre busca su propia gloria. Hoy en día, lamentablemente, muchos anhelan con fervor el micrófono y la plataforma de visibilidad, sin haber experimentado el arrepentimiento genuino que transforma el corazón desde su interior. Buscan los púlpitos y el reconocimiento sin la experiencia purificadora de la cruz, que exige morir a uno mismo. Desean multitudes de seguidores y aplausos sin la renuncia radical a sí mismos que exige el discipulado verdadero de Cristo. Sin embargo, el cielo, en su inmaculada santidad y justicia, solo reconoce y aprueba a aquellos que han transitado por el fuego del quebrantamiento, ese proceso doloroso pero redentor y necesario que purifica el alma de toda impureza y pretensión. Y ese fuego, esa fragua divina donde se forjan los verdaderos siervos de Dios, comienza precisamente con la declaración contenida en este poderoso versículo: «Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos». Esta es la confesión que abre las puertas del cielo. Es crucial notar que Isaías, en su profunda humildad y transparencia, no culpabiliza al pueblo por su inmundicia espiritual, no busca excusas para su propia condición. Por el contrario, inicia su confesión asumiendo su propia responsabilidad, comenzando por sí mismo, reconociendo su propia impureza sin señalar a otros. No busca justificaciones ni atenuantes para su condición de pecado. Se entrega por completo en un acto de rendición radical y sin reservas ante la majestad divina. No esconde su impureza, sino que la expone sin reservas ante la majestad divina y la santidad de Dios,
un acto de vulnerabilidad que pocos están dispuestos a realizar. Y esa, precisamente, es la puerta estrecha a la que pocos desean aproximarse, el camino angosto que pocos están dispuestos a transitar en esta era de búsqueda de la comodidad, pero que todos, sin excepción, necesitan atravesar si anhelan ser utilizados con poder, unción y propósito por el Todopoderoso. La generación actual, que huye del dolor y la incomodidad a toda costa, también huye, sin percatarse de la profunda verdad, de la unción genuina y del poder de Dios. Porque la unción no es un premio para la complacencia superficial, sino el resultado ineludible de haber sido aplastado, quebrantado y moldeado por la mano divina, de haber pasado por el crisol de la purificación que transforma el alma y la prepara para el servicio, haciendo que toda la gloria sea para Dios y no para el hombre. Como el aceite puro y fragante que solo emana de la aceituna cuando es prensada con fuerza y bajo presión, como el vino exquisito que solo fluye de la uva cuando es pisada, machacada y fermentada, así el poder de Dios se manifiesta en aquellos que han sido quebrantados, purificados y vaciados de sí mismos. Anhela ser lleno de la presencia inefable del Altísimo, de su poder que todo lo transforma. Prepárate entonces para ser vaciado de ti mismo, de tus pretensiones humanas y de tu orgullo más arraigado. Deseas ser enviado por Dios con un propósito trascendente que impacte vidas y glorifique su nombre. Prepárate, pues, para ser derribado por Él, para que tu autosuficiencia se desmorone por completo y reconozcas tu absoluta dependencia de su gracia. Isaías experimentó este proceso doloroso pero necesario. Pedro lo vivió en su propia carne. Pablo fue transformado por él radicalmente. Y si tu deseo es experimentar algo que trascienda lo meramente religioso, lo tibio y lo superficialmente cómodo, entonces tú también necesitas ser sometido a este proceso purificador que te preparará para una vida de verdadero servicio y comunión íntima con el Creador. Isaías había sido deshecho. El orgullo profético que quizás alguna vez albergó se había derretido como cera ante el fuego divino, revelando su verdadera condición. Si este tipo de contenido te nutre espiritualmente, te desafía a una fe más profunda y te impulsa a una relación más íntima con Dios, no esperes más para unirte a nuestra comunidad de buscadores de la verdad. Queremos caminar contigo en este sendero de fe, para no perderte ninguna de nuestras próximas revelaciones y enseñanzas que cambiarán tu perspectiva. No lo pienses más. Suscríbete a Senderos del Señor y sé parte de nuestra familia de buscadores de la verdad, donde la palabra es el centro. El sentido de justicia propia que pudo haberlo sostenido, esa creencia en su propia rectitud, se había desmoronado por completo ante la majestad divina. Su boca, que antes era considerada santa y elocuente a los ojos humanos, ahora se reconocía inmunda y profana ante la santidad absoluta e inmaculada de Dios. Pero es precisamente en ese lugar de rendición total, en esa confesión de bancarrota espiritual y de absoluta dependencia, donde el cielo se mueve con un poder inaudito y sobrenatural, un poder que transforma lo impuro en sagrado, lo contaminado en puro, lo inútil en útil para el reino de Dios. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: «He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado». Isaías 6:7. ¿Qué fue lo que tocó al profeta Isaías en aquel momento trascendental y purificador? ¿Acaso una palabra de aliento que endulzara su oído? ¿Un elogio divino que inflara su ego y lo hiciera sentir importante? ¿Una promesa de restauración fácil y sin dolor? No, no fue nada de eso. Fue un carbón ardiente, un fragmento incandescente tomado directamente del altar de Dios, el lugar de la expiación y el sacrificio.